Todas las semanas disfrutamos de grandes aventuras. La del día de hoy es sumamente extrema. Si por casualidad llegaste hasta acá, yo soy Genaro, @soy Genaro Rivas, todas mis redes sociales. Y ahora sí, ¿por qué te digo que el día de hoy vamos a estar en una aventura sumamente extrema? Porque este lugar nos lleva a las alturas, nos lleva a muchas cosas que nos van a desafiar. Ponte cómodo y disfruta del viaje porque vamos a conocer Bergantín. Las recomendaciones para esta aventura son protector solar, repelente, lentes de baño, dinero en efectivo, snack, hidratación. Y antes de continuar esta aventura, quiero recomendarte un lugar para que disfrutes de una buena película. Y se trata de Supercines, con sus innovadoras salas que están esperando por ti en el Centro Comercial Ciudad Puente Real de Barcelona. Consulta las funciones en supercines.com.be o en su cuenta de Instagram @supercines, porque en Supercines Puente Real vives una experiencia cinematográfica exclusiva para ti. Nuestra aventura de hoy comienza partiendo desde el peaje de Mesones, en la autopista de Oriente, y buscar el desvío hacia las carreteras que conducen a Curataquiche y Barbacoa. En la vía nos encontramos con unas amigas que se apoderan de la misma. Frenamos un poco hasta que se aparten. Al pasar la población de Querecual y el resto de las poblaciones, los caminos nos van adentrando cada vez más hacia la montaña. Quebrada y ríos nos dan la bienvenida y sirven de preámbulo para lo que está por venir. La primera parada que haré antes de llegar a nuestro destino será el parador turístico de San Pedrito, porque un amigo tenía hambre. Vamos a darle de comer y seguimos el trayecto. Y que si no me pienso dar un baño, tranquilo, más adelante volvemos y disfrutaremos de sus pozas. Luego de 2 horas con 11 minutos de recorrido, hemos llegado a nuestro primer destino. Bienvenidos a Bergantín, un enclave rural del municipio Bolívar, con grandes potenciales para el turismo agropecuario y de aventura. Es una parroquia de gente amable, trabajadora y dispuesta a recibirnos con los brazos abiertos, a quienes buscan una opción diferente de sano esparcimiento y de contacto directo con la naturaleza. Como dato curioso, te comento que el pueblo cuenta con alquiler de Wi-Fi. Te puedes conectar, tienes que ir a la bodega y desde 20 bolívares puedes tener acceso de 1 hora a la conexión y la red.
Ahora es momento de cambiar el vehículo, así que guardamos la camioneta de Big Marine Service para irnos en otra rústica, ya que el camino que nos espera es bastante extremo. Pero antes compré unos helados llamados Chupi Chupi a tan solo 5 bolívares cada uno. En Bergantín, los sembradíos cafetaleros y la producción de casabe signan la vida de gran parte de sus habitantes. El café de esta zona es único en Venezuela. Todas las cosechas de la especie criolla son 100% ecológicas, pues no se utilizan pesticidas tóxicos, sino biológicos. El procesamiento y tostado se hace con criterios tradicionales. En nuestro trayecto pude observar la torrefactora comunal, donde me cuentan que se realizaban visitas guiadas, pero lo vi cerrado. Puedo asumir porque al momento de esta grabación era domingo. Si lo has visitado, déjame en los comentarios qué te pareció. Bergantín posee un paisaje de selva fluvial con aguas cristalinas provenientes de la montaña, donde temporadistas pueden disfrutar del parador turístico de San Pedrito que vimos al inicio, el balneario Mi Bolívar Fuerte, un espacio de 1 hectárea que cuenta con aguas sulfurosas, manantiales, pozas y áreas de camping para pernoctar. Y el más significativo que atrae a los turistas de muchas partes del mundo es la planchada. Su nombre deriva de una plancha de concreto que atraviesa el río de Bergantín para comunicar el pueblo con las parcelas de siembra. La estructura hace formar la cascada. Fue fundado el 14 de abril de 1992, llamado Jesús Urbaneja. Cuenta con un hermoso puente donde la vista es espectacular, churuatas y parrilleras, donde puedes hacer un delicioso sancocho. Para hacer fin de semana, creo que está algo solitario. Como dato informativo adicional sobre los ríos, me comentaron que existe un manantial denominado Chorro Frío, muy visitado por los lugareños. Allí cerca está el fundo de los Enriecitos, propiedad de Luis Polanco, quien junto a su familia se dedica a cultivar cacao, limón, mandarinas, naranja y por supuesto café en 12 hectáreas que limitan con los ríos de Bergantín y Querecual. Esperamos visitarlo en una próxima aventura. Seguimos el recorrido más allá de la planchada, donde nos esperan más aventuras cerro arriba. Como podemos notar, la vía se encuentra muy deteriorada. Me cuentan los lugareños que esta vía fue asfaltada durante la primera gestión del alcalde capitán José Pérez Fernández, quien le tenía mucho cariño a esta población. Sería bueno que las sesiones actuales dieran un retoque, ya que la caída del cerro dificulta en algunos momentos el paso y tránsito de alimentos hacia las comunidades vecinas. Ya montaña arriba, logramos superar de tierra y piedras unas pronunciadas subidas y bajadas, donde existen las localidades del Cielo a 21 kilómetros de Bergantín y nuestro destino final, El Samuro, a 10 kilómetros. Los primeros 6 kilómetros la temperatura es alta, luego el clima y la vegetación cambian totalmente a un clima de montaña súper sabroso. Fueron en total 45 minutos de recorrido. Ya en el Samuro nos encontramos con una altitud de 1250 a 1300 metros sobre el nivel del mar, aunque un cartel tapado por la neblina decía 1500. Yo realmente estaba muy asustado al ver lo alto que estaba, donde se avista una panorámica que inunda los sentidos y hace sentir al turista que puede alzarse sobre los extensos bosques de pinos sembrados. Estos pinos fueron sembrados por el Ministerio del Ambiente hace 25 años.
Los pinos caribe fueron traídos desde la zona de Uberito, sembrados aproximadamente unos 5.000 pinos. Hoy en día se ha hecho endémico pasando a más de 10.000 que rodean todo el Samuro y que desde la población de Bergantín puedes observarlos. Empezó a llover y aún así sigo disfrutando de esta maravilla. Como dato curioso, en este cerro hace muchos años me cuentan que se estrelló una avioneta y desde cierta parte cuentan que se podían ver aún los restos. El Samuro se llama así, dicen los pobladores, porque antes de los pinos habían muchos samuros. Hoy en día no se observan, pero si de repente quieres tomarte una foto con otras especies, puedes encontrar lechuzas, carpinteros, cotorras, pericos y 7 colores. Las poblaciones que puedes observar desde el Samuro son El Cielo, Cerro Negro, La Maravilla, Buenos Aires y Altamira.
Entre las montañas hay ríos y pozas de aguas cristalinas, a las cuales se llegan por los senderos que ameritan más o menos media hora o una caminata un poco más intensa. Y como soy aventurero, vamos a explorar. Durante el trayecto pude apreciar una vegetación muy variada, siembra de perejil y hasta piña. Además, cultivos como café, cacao, naranja, limón, legumbres y plátano. Esta aventura, como te comenté al inicio, es súper extrema, así que te recomiendo que vengas preparado físicamente. Después de haber recorrido varios kilómetros, llegamos a una caída de agua denominada El Saltico, en la cual no me bañé por cuestiones de tiempo para seguir un poco más allá, donde me deleité con un sembradío de tomates y ají. La vista es de película.
Como la amenaza de lluvia era más evidente, es momento de retornar. Y como te había dicho al principio, no me podía ir sin darme un buen baño. Así que vamos a disfrutar del parador turístico del río San Pedrito. El agua está fría y donde hay corriente hay vida, por eso pude observar gran cantidad de peces. Varios caracoles y la famosa poza del amor, donde entran 2 y salen 3. Bueno, al menos así me comentó la guía Gaby. Y ahora el momento más esperado, la hora de comer, con una rica sopa de lagarto con el toque especial de verduras que fueron cosechadas por los mismos habitantes del Samuro, las familias Mejías y Tocuyo. Muy rica. En definitiva, Bergantín es un hermoso lugar. Cuando vengas, no dejes de bañar en la planchada San Pedrito y visitar los pueblos de la montaña como el Samuro. Si te gusta la adrenalina, claro, siempre con un guía, puedes tomarte muchas fotos con los pinos y disfrutar de la maravillosa vista. Estoy seguro que querrás venir a este mágico lugar más de una vez. Hemos llegado al final de esta aventura, la hemos pasado genial. Si tú quieres venir hasta acá, tienes que contactar a Gaby Tour, porque fue la responsable de que estuviéramos acá disfrutando de esta aventura. Si te gustó este video, recuerda suscribirte, darle like y activar la campana para recibir las notificaciones. Yo soy Genaro Rivas, @soy Genaro Rivas, todas mis redes sociales. Nos vemos en una próxima aventura, se les quiere mucho, chao chao.